Muy buenas gente, bienvenidos todos a este nuevo vídeo en el que intentaremos, esta vez utilizando un formato un poco diferente, descubrir la espectacular ciudad de Roma. Y es que hoy viajaremos más de 2000 años al pasado para reconstruir lo que fue la capital del mundo antiguo durante varios siglos, la ciudad eterna, la urbe de los Césares, la Roma clásica. Así que ya sabéis, si tenéis pensado visitar la ciudad o simplemente para aprender un poco más, habéis llegado al sitio adecuado. Los orígenes de la ciudad de Roma se remontan al siglo VIII a.C., en concreto al año 753 si seguimos al pie de la letra las creencias de la tradición romana. El problema es que esta historia tradicional no resulta quizás de lo más creíble para los historiadores. El mito de la fundación indica que fueron Rómulo y Remo los fundadores de la urbe, vale, hasta aquí bien. Pero es que estos dos hermanos gemelos, célebres por haber sido amamantados por una loba llamada Luperca y después criados por un pastor de nombre Faustulo, tenían además sangre divina. Por parte de madre, Rea Silvia eran descendientes del héroe troyano Eneas, y por parte de padre, bueno, su padre era directamente el todopoderoso dios de la guerra Marte. Genealogías aparte, la leyenda cuenta que los dos hermanos llegaron dispuestos a fundar una nueva ciudad. Parecía que todo iba a salir bien, pero no, los dos hermanos acabaron liándola y Remo acabó muerto tras traspasar el recuadro que Rómulo había hecho con un arado para delimitar lo que se convertiría en la nueva ciudad. Desde un punto de vista más histórico, que es realmente lo que aquí nos interesa, lo más probable es que en torno a esa época de la fundación, o incluso antes, se fueran asentando diferentes pueblos a lo largo de las 7 colinas que formaban la Roma arcaica. Os dejaré un vídeo del compañero de Total War Hispania Cleófilos en la descripción sobre la historia de los primeros siglos de Roma para que os informéis un poco del tema con mayor precisión. Así que, ojo, dos cosas importantes a tener en cuenta. La primera es que en esta época Roma estaba gobernada por reyes, siendo el primero de ellos el propio Rómulo. Le siguieron unos cuantos más, aunque no se sabe muy bien hasta qué punto estos eran personajes históricos y no mitológicos. Y luego la segunda cosa importante que hay que recalcar es la orografía del lugar. Lo mejor es que os familiaricéis bien con el mapa de la ciudad. He aquí una imagen de la Roma actual, ¿vale? Aquí en la parte de arriba podéis ver el Vaticano, con la Basílica de San Pedro claramente localizable. Aquí está el Castillo de San Angelo, el Panteón, los foros, el Circo Máximo y el Coliseo. Bien, id recordándolo, ¿vale? Ahora cambiamos, ahora esto es un mapa en el que se puede ver claramente la zona que realmente ocupaba la Roma de los tiempos pretéritos, en su época arcaica. La línea roja muestra la delimitación de las murallas servianas, construidas por el rey serbio Tulo. Como podéis ver, se pueden observar las 7 colinas, en el norte el Quirinal, el Viminal y el Esquilino, al este la colina del Celio, al oeste el Capitolio y al sur el Aventino. En el centro queda el Palatino, donde siglos más tarde se erigiría imponente el palacio imperial de los sucesivos emperadores que gobernarían Roma. En el monte Capitolino, los romanos construyeron el templo a Júpiter, el mayor de toda Roma. Además, en la ladera norte del Palatino se estableció el foro principal de la ciudad y en la ladera sur el Circo Máximo. Mirad aquí, lo podéis ver un poco más claro, el Capitolio con el templo de Júpiter, el foro romano y el Circo Máximo. Toda esta zona de aquí se iría ampliando poco a poco, pero de momento estaba bastante despoblada. Y del Coliseo no hablaremos todavía nada porque hasta el siglo I después de Cristo no sería construido. De hecho, en esta época, donde luego se emplazaría el Coliseo, aquí lo único que había era una enorme laguna. Vayamos por partes. Hemos dicho que dos de los edificios que primero se construyeron y que además se mantuvieron completamente activos durante los numerosos siglos de vida de la posterior República y del Imperio Romano fueron el Templo de Júpiter en el Monte Capitolino y el Circo Máximo. Creo que va siendo hora de acercarnos a ambos edificios. Creo que va siendo hora
de acercarnos de verdad a Roma. Sed, ahora sí, bienvenidos a Roma. Y es que, amigos, he aprovechado mi reciente visita para poder ver y grabar de primera mano los restos arqueológicos de la ciudad. Llevaba un tiempo queriendo hacer este vídeo, pero sabía que no me valdría con solo mostraros las imágenes de las recreaciones que hace Total War. Así que, al fin pude aventurarme y descubrir la ciudad. Ya nada podría detenerme. La lluvia así tan fuerte, no pude durar más de medio. Vale, la lluvia nos detuvo, pero por suerte los dioses se pusieron de nuestra parte y aunque se canceló la visita de ciertos monumentos por las inundaciones, se pudo continuar con la aventura. Por lo tanto, allá vamos. Empecemos pues con el Circo Máximo, el cual fue, sin lugar a dudas, uno de los mayores edificios de espectáculos de la historia. Fue construido por el rey Tarquinio Prisco y contaba con el impresionante aforo de 300.000 personas. Para que os hagáis una idea, el Bernabéu tiene una capacidad de 81.000 espectadores y el Camp Nou de 99.000. Yo no sé cómo entraba tanta gente ahí, de verdad os lo digo. Sea como sea, en el circo se hacían las célebres carreras de carros al estilo de Ben-Hur, y años más tarde, con la llegada del cristianismo y su posterior persecución, el martirio de numerosos cristianos. Esta parte de aquí sería la arena y por el centro, partiéndola en dos, encontramos la espina. Los graderíos, la cavea, serían todo esto de aquí, que como podemos ver en las imágenes reales, ahora mismo deben de encontrarse completamente sepultadas por toda esa tierra. En las imágenes me encuentro además ahora mismo recorriendo la espina del circo, que para mi sorpresa se notaba en el suelo con una barbaridad, se veía bastante bien la estructura. Y por cierto, dato curioso, el obelisco egipcio que decoraba la espina, este de aquí, se encuentra actualmente en la Plaza del Popolo, ahí en medio, como si nada. Y pasamos ahora al Monte Capitolino, el cual había sido en origen una especie de fortaleza. Sobre él se construyeron, entre otros templos menores, dos templos principales, el de Júpiter Óptimo Máximo y el de Juno Moneta. El primero de ellos era, sin lugar a dudas, el templo más importante de Roma, un enorme edificio de tiempos pretéritos desde donde el dios supremo protegía la ciudad. Actualmente el Capitolio es la plaza del Campidoglio y esa iglesia que podéis ver ahí es la Basílica de Santa María en Aracoeli, la cual es posible que se construyera sobre el templo de la diosa Juno. Y subiendo por estas escaleras se llega a una pequeña plaza enmarcada entre el Palacio de los Conservadores y el Palacio Nuevo, actual sede de los museos capitolinos, muy recomendables por cierto, y el Palacio del Senado también. Y os preguntaréis dónde queda el gigantesco templo de Júpiter, que debería estar ahí, ¿no? Pues la respuesta es que se encuentra aquí, pero justo debajo de nuestros pies. De hecho, una vez entras en los museos capitolinos, puedes bajar a las excavaciones del templo. Prácticamente solo queda esto que veis aquí en la fotografía, que venía a ser parte de la planta de este templo. Pero fijaos en la enormidad que debía de tener semejante edificio, porque este muro es solo la pequeña parte de la planta que se puede ver aquí, lo cual es una locura. En la ladera norte del Monte Capitolino se construyó ya en época moderna, de hecho no se terminó hasta 1927, el monumento a Víctor Manuel II, primer rey de la Italia unificada. La controversia viene con que para construirlo probablemente se llevaran por delante todos los restos arqueológicos de la zona, ya que habría templos menores y demás del Capitolio cercanos al templo de Juno, como podéis ver aquí,
que posiblemente se los llevaran por delante, como digo, para construir semejante mazacote de edificio. Lo curioso es que justo a los pies del monumento se pueden observar los restos de una ínsula romana, lo cual me hizo bastante ilusión porque se podía observar con bastante claridad la estructura del edificio. Una ínsula era, por decirlo así, un bloque de viviendas de la antigüedad, aunque eso sí, como podéis ver, podía llegar a tener varios pisos sin ningún problema. Y para seguir hablando un poco sobre la cronología de la ciudad, después de la época de los reyes llegó la República. Tarquinio el Soberbio, un rey cruel y malvado, fue expulsado por el Senado y el pueblo romano. Desde entonces, en el año 509 a.C., fue el Senado el que se hizo con el poder en Roma y lo seguiría ejerciendo sin control hasta la llegada del primer emperador, Augusto, proclamando el imperio en el año 27 a.C. La época de la República fue por lo tanto una época bastante larga y además la de mayor expansión de la Roma clásica. Se hicieron primero, los romanos, con la hegemonía de Italia y después se lanzaron a la conquista del Mediterráneo. En el siglo III a.C. se produjeron las célebres guerras púnicas contra Aníbal y los cartagineses, os dejaré mi serie documental en la descripción, y Roma al final terminó conquistando incluso Hispania, el norte de África, la propia Grecia, los sirios eleucidas, un montón de territorios. Se hicieron con la hegemonía mediterránea. En el año 58 a.C. además llega Julio César, el cual conquista la Galia y marcha después sobre la ciudad de Roma. Sus ansias de poder acabarían llevándolo a la muerte y, como todos sabemos, fue asesinado en la curia de Pompeyo por un complot de senadores. Sin embargo, la idea de una Roma gobernada por un solo hombre ya era imparable. Solo unos pocos años más tarde, uno de los herederos de César, Octaviano, se haría con el poder supremo proclamándose emperador Augusto. No me enrollaré mucho con el tema, tenéis de hecho otro de mis vídeos en la descripción sobre el final de la República, pero lo importante de todo esto es que a partir de este momento Roma estaría gobernada por emperadores. Es muy importante que tengáis todo esto medianamente claro para entender de qué época es cada edificio y lo podáis situar en la cronología romana. Por lo tanto, tenemos primero la monarquía romana, luego la república y finalmente el imperio. Dicho esto, la Roma de la época imperial fue la más grandiosa de todos los tiempos. En la época republicana la ciudad era algo así, mientras que en la imperial la ciudad se expandió progresivamente hasta alcanzar unas dimensiones colosales. El foro se expandió con nuevos edificios, se construyó el Coliseo, se levantaron los foros imperiales adosados al foro de la época republicana y la región del Campo de Marte, que antes veíamos casi vacía, se llenó de numerosos edificios públicos. Como podéis ver en este mapa, la ciudad alcanzó un tamaño más que considerable, más que duplicando su tamaño original. De hecho, las murallas servianas quedaron prácticamente inútiles, teniendo que construirse unas nuevas, las murallas aurelianas. Una de las áreas arqueológicas más emblemáticas de la ciudad es sin lugar a dudas el Foro Romano. El foro era el centro neurálgico de la ciudad, la plaza central. Alrededor de él se construyeron infinidad de templos y edificios administrativos y jurídicos, como las basílicas y el Senado. Todo este espacio que veis aquí es el foro, justo entre el Palatino, el Capitolio y los foros imperiales, que estarían justo aquí, y si nos colocamos en el Capitolio podemos ver estas impresionantes vistas con el Coliseo al fondo. Aquí en primer plano podemos ver el templo de Saturno, que es bastante curioso porque venía a ser el erario de Roma, es decir, donde se almacenaban los tesoros del Estado. Justo detrás podemos ver la Basílica Julia, que como su nombre indica fue mandada a construir por Julio César. Es importante saber que no estamos hablando de una basílica religiosa ni nada por el estilo. En época romana, una basílica era un edificio destinado a los tribunales de justicia. Justo enfrente estaría la Basílica Emilia y el célebre Senado de Roma. Además, justo al ladito del edificio del Senado se puede observar el arco de Septimio Severo, que conmemora la victoria de este emperador sobre los partos. Aquí podéis ver una reconstrucción de cómo más o menos sería en época clásica. Nos encontramos ahora en lo que sería el centro del foro. Al fondo podéis ver el templo de Júpiter sobre el Capitolio y el templo de Juno, donde ahora se encuentra la iglesia que he mencionado antes. La Basílica Emilia junto al Senado y al otro lado el templo de Saturno y la Basílica Julia.
Justo enfrente, además, se puede ver el templo de Vespasiano y Tito y el templo de la Concordia. En el punto en el que nos encontramos se encontraba además el templo de César. En este punto fue incinerado el dictador tras su asesinato en el 44 a.C., por lo que los romanos decidieron levantarle un templo tras divinizarlo. Me resultó, por cierto, muy curioso que alguien, como podéis ver en las imágenes, había dejado unas flores ahí en el altar en la base del templo. En fin. Seguimos con el foro y cabe destacar a un lado el templo de Antonino y Faustina, junto al templo de Rómulo, y al otro lado el templo de Vesta y la casa de las Vestales, donde vivían las vírgenes vestales encargadas de que el fuego sagrado de la ciudad nunca se apagara. El templo de Rómulo, que importante no es del rey Rómulo, sino del hijo del emperador Magencio, que se llamaba Valerio Rómulo, es bastante curioso, porque como podéis ver, la puerta es completamente original. Otro edificio bastante interesante es la Basílica de Magencio, o de Constantino, dependiendo de a quién le preguntes. La empezó Magencio, pero luego llegó Constantino, lo mató y se encargó de finalizar la basílica dándole su nombre. También junto a la basílica se puede encontrar el Arco de Tito, quien lo construyó para conmemorar su victoria sobre los judíos tras el asedio de Jerusalén. El Palatino es el monte donde se erigía imponente el palacio del emperador. Aunque la dinastía Julio-Claudia ya se había instalado en la zona, fue el emperador Domiciano de la dinastía Flavia a finales del siglo I quien definitivamente construyó un enorme palacio. Estas imágenes corresponderían al monte Palatino antes de la construcción del palacio de Domiciano, y ahora estas otras serían del monte tras la construcción de semejante domus. Esto que estáis viendo ahora mismo era la sala del trono, donde se habrían sentado los numerosos emperadores romanos, y esto de aquí sería el hipódromo de Domiciano, que por lo visto podría haber sido una especie de mini jardín botánico, así que no os imaginéis por aquí ningún caballo, que para eso estaba el circo. Y ahora sí, sin más dilación, el Coliseo. En fin, ¿qué podríamos decir del Coliseo? Esta maravilla fue construida por la dinastía Flavia en el siglo I, por Tito y por Vespasiano, el padre y el hermano de Domiciano. El anfiteatro Flavio, pues ese era su verdadero nombre, tenía una capacidad de entre 50 y 70.000 espectadores, y en él se realizaban las famosas luchas de gladiadores. Y no solo luchas de combatientes humanos, también luchas en las que intervenían animales, como en las denominadas venaciones. Como podéis ver, se podía desplegar una enorme carpa que protegía a los espectadores del sol. Y sobre lo del nombre, lo de Coliseo, viene del enorme coloso de Nerón que se encontraba a uno de los lados del anfiteatro y que desgraciadamente se ha perdido por completo.
Espero que ya os vayáis entendiendo con el mapa. El Coliseo se encuentra aquí, junto al Foro Romano, y a un lado, si os fijáis, se puede ver la estructura del Ludus Magnus, la escuela de gladiadores. El lugar donde muchos de ellos vivían, dormían y entrenaban. Actualmente la mitad de la arena de entrenamiento estaría debajo de la calle, pero bueno, es lo que tenemos. Justo en la parte norte del Gran Foro Romano, el foro del que hemos estado hablando antes, los sucesivos emperadores de Roma fueron construyendo sus propios foros, a cada cual más grande y esplendoroso. Primero el foro de César, luego el de Augusto, el de Nerva y el foro de Trajano. Este último fue el más grande de todos, y anexo al foro construyó el mercado de Trajano, la Basílica Ulpia y además colocó la impresionante columna de Trajano, en la que se muestran numerosos bajorrelieves en espiral que representan las guerras dacias, la conquista de la actual Rumanía, llevada a cabo por el emperador hispano. Es bastante curioso, porque aunque ahora la veamos tan blanca, la columna estaba completamente pintada, un poco lo que pasa con la mayoría de las estatuas clásicas. Y por cierto, me hizo bastante gracia el hecho de que fuera de San Pedro y no de Trajano la estatua que coronaba la columna. Por lo visto el Papa Sixto V en el siglo XVI ordenó reemplazarlas, y así ha quedado San Pedro, sobre una columna que representa la guerra de conquista de los romanos sobre los dacios. Cambiando de tema, muy cerquita de donde nos encontramos, pasando de nuevo el Campidoglio, es decir, el Monte Capitolino, encontramos el Teatro de Marcelo. Lo curioso de este edificio es la forma tan espectacular que ha tenido para integrarse en la ciudad actual. Si es que hay hasta gente viviendo ahí, sobre las gradas del teatro. Increíble. Bajando por esta zona, también encontramos el Foro Boario, que era uno de los foros más antiguos de la ciudad. Actualmente se encuentra justo al lado de la Boca de la Verita, y se pueden observar dos templos muy bien conservados, uno dedicado a Hércules y otro a Portuno, el dios de las puertas. Además, justo al lado se encuentra el Arco de Jano, que por favor, si alguien le encuentra el sentido, que me explique por qué habían colocado un rinoceronte falso a su lado. Explicádmelo por favor, porque es que no le encuentro el sentido por ninguna parte. Y bueno, para terminar, no olvidéis visitar el Panteón, uno de mis edificios favoritos y el mejor templo de época romana conservado hasta nuestros días. Este edificio fue reconstruido por el emperador Adriano, y como dice su nombre, era el templo de todos los dioses. Ah, y un par de cosas curiosas. La Plaza Navona, esta de aquí, tiene esta forma tan peculiar porque en época romana había sido un estadio, el estadio de Domiciano. Y sobre la muerte de César, no murió en el Senado del Foro, pues en el año 44 a.C. estaban reformándolo. Su asesinato se produjo en la curia de Pompeyo, lo que ahora mismo es el Largo di Torre Argentina, una zona arqueológica plagada de gatos. Espero que os haya gustado este vídeo sobre la ciudad de Roma. Eso sí, si queréis que prepare otros vídeos explicando más detalladamente ciertas zonas arqueológicas de la ciudad, que hay muchas partes en las que he tenido que ser bastante conciso para no hacer un vídeo de 4 horas, por favor escribidlo en el cajón de comentarios y dadle un buen like a este vídeo. Recordad que os dejo algunos podcasts y documentales sobre la historia de Roma en la descripción por si queréis seguir informándoos. Esto ha sido todo, gente. Gracias por verme.